Bueno, estimados estudiantes, vamos a resolver el ejercicio 961 del libro 5000 problemas de análisis matemático, que dice hallar la derivada de y igual a x más x a la x más x elevado a la x elevado a la x. Bueno, en este caso tenemos tres funciones. No existe fórmula directa para hallar esta derivada. Así es que lo vamos a separar, ¿ya? Vamos a separar en tres funciones, ¿ya? En el caso de derivada de x es 1, no había tanto problema. Pero bueno, vamos a separar en tres funciones, ¿ya? Y sub 1, y sub 2, y sub 3. No olvidemos que la derivada de la suma es la derivada de cada uno de los sumados, ¿no? Entonces ahí no va a haber ningún problema. Vamos a derivar por separado los tres y simplemente lo vamos a sumar, ¿no? Eso sería. Entonces, derivando cada función. Derivada de la primera función. O sea, acá tenemos y sub 1, que es igual a x. Su derivada de x es 1, ¿no? Derivada de x es 1. Listo. Vamos a la siguiente. Y sub 2 va a ser igual x elevado a la x. Entonces ya decíamos, no existe fórmula directa para esta función. Entonces vamos a aplicar logaritmos. Ya vamos a aplicar logaritmos. Pues logaritmo de y sub 2 es igual al logaritmo de x elevado a la x. Acá ahora derivo, ¿ya? Entonces, derivada del logaritmo es 1 sobre y. Vale, eso y sub 2, ¿no? Como estamos derivando y, entonces siempre se pone por su derivada, aplicando la regla de la cadena, ¿no? Ahí está. Uy, acá no hemos hecho bajar. Bueno, un ratito. Antes de poder derivar logaritmo de y sub 2, por propiedad de logaritmos, acá bajaba el exponente x logaritmo de x. Bueno, ahora sí. Aplicamos la regla del producto, ¿no? El primero derivando, derivada de x es 1 por logaritmo de x sin derivar, más el primero sin derivar, x por derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Ahora sí, ¿no? Entonces despejamos la derivada de la segunda función y sub 2. Este y que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Sería y sub 2 por logaritmo de x. X con x se simplifica, me queda 1. Ahí está. Entonces la derivada de la segunda función había sido igual. Reemplazamos. ¿A qué es igual y sub 2? Y sub 2 es x elevado a la x. X elevado a la x, ¿no? Entonces, por logaritmo de x más 1. Y ahí está. Ya hemos hallado la derivada de la segunda función, ¿no? Solo nos falta de la tercera función, que sería x a la x a la x, ¿ya? Y sub 3 es igual a x elevado a la x elevado a la x. Vamos a aplicar entonces logaritmos nuevamente, ¿ya? Logaritmo de y sub 3, que va a ser igual al logaritmo de x elevado a la x elevado a la x. Hace rato nos habíamos olvidado, vamos a hacer bajar. Por propiedad de logaritmos, el exponente baja. Entonces sería x a la x logaritmo de x. Ahí está, ¿no?
Pero acá seguimos teniendo el problema, es x a la x. Bueno, si gustan, podríamos utilizar ya la fórmula anterior. Y si no, podríamos ver la manera de aplicar otra vez logaritmos, ¿no? Vamos a aplicar nuevamente logaritmo, ¿ya? Logaritmo de y sub 3. Esto va a ser igual al logaritmo de x a la x logaritmo de x. Ahí está, ¿no? Y seguimos aplicando propiedades, ¿no? Propiedades de logaritmos. Logaritmo de y sub 3 es igual. Bueno, por propiedad de logaritmo sería logaritmo de x a la x más logaritmo de x, ¿no? Cuando es multiplicación, se vuelve suma de logaritmos, ¿no? Y bueno, lo último, acá por propiedad de logaritmos, este x puede bajar, ¿no? Entonces sería logaritmo de y sub 3 igual a x logaritmo de x más logaritmo de x. Ahora sí podríamos recién derivar. Entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces acá derivamos primeramente el logaritmo. Sería 1 sobre logaritmo de y sub 3, ¿no? Ya hemos derivado el logaritmo por, ahora derivamos el segundo logaritmo, ¿no? Derivada del logaritmo de y sub 3, 1 sobre y sub 3. Y por último, como estamos derivando y sub 3, multiplicamos por su derivada. Y eso es lo que queremos hallar, ¿no? Igual. Bueno, acá la regla del producto, ¿no? La regla del producto. El primero derivando, derivada de x1 por logaritmo de x sin derivar. Más x sin derivar por derivada del logaritmo, que sería 1 sobre x. Más. Ahora acá aplicamos la de la cadena. Primero derivamos el logaritmo, ¿no? Derivada del logaritmo sería 1 sobre el logaritmo de x. Y aplicando la regla de la cadena, derivamos ahora logaritmo de x. Derivada del logaritmo de x, 1 sobre x. Y listo, ahí acaba. Ahí acaba. Entonces, despejamos y sub 3', ¿no? Que es la derivada. Es lo que nos está pidiendo. Y acá, este y sub 3 por logaritmo de y sub 3 pasa a multiplicar, ¿no? Tenemos y sub 3 por logaritmo de y sub 3 multiplica a, bueno, acá tengo logaritmo de x más 1 sobre x logaritmo de x. Y volvemos a las variables originales reemplazando y sub 3. Entonces, acá es igual y sub 3, acá está, ¿no? Y sub 3 es x a la x a la x, ¿no? Entonces sería x a la x a la x por logaritmo de x a la x a la x y por la derivada que vamos a hallar, ¿no? Bueno, algo que podamos hacer, quizá este x a la x también podrían bajar. Vale, vamos a bajar este exponente, entonces tuviera x a la x a la x por x a la x y esto por, bueno, quizá podemos hacer la multiplicación, ¿no? Acá nos va a quedar logaritmo de x por logaritmo de x, sería el logaritmo cuadrado de x. Más 1 por logaritmo de x, logaritmo de x. Más, acá, logaritmo de x con este logaritmo de x se simplificaría y nos quedaría 1 sobre x, ¿no? Entonces también podría quedar de esa manera, ¿no? Entonces tenemos ya la derivada de las tres funciones que hemos dividido. Lo hemos separado, ¿no? En funciones independientes. Entonces simplemente vamos a reemplazar, ¿no? Entonces la derivada de y, que es la función que estábamos hallando, sería
la derivada de y sub 1 más la derivada de y sub 2 y más la derivada de y sub 3. Bueno, la primera derivada era 1 más, en este otro caso, la derivada de y sub 2, x a la x por logaritmo de x más 1. Y más la derivada de y sub 3, que es la última que hemos hallado, ¿no? Ahí está, ¿no? Y esa sería la respuesta final.